Hola amigos, bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de Laravel. Mi nombre es Ernesto Oliverio. El día de hoy vamos a tratar una nueva clase de Laravel en la cual vamos a abarcar lo que son los controladores. Hasta el momento hemos visto cómo levantar el ambiente de desarrollo, cómo se realizan las migraciones en Laravel, hemos visto cómo se relacionan los modelos, hemos visto lo que son cómo llevar esta información de los modelos hacia la base de datos mediante Tinker. Hemos visto lo que es el manejo de las rutas en Laravel y nos toca ahora ver cómo funcionan los controladores con rutas en Laravel. La siguiente clase sería la última a nivel de estructura de la aplicación para entender en sí cómo funciona todo el ciclo de vida del framework, que finalizaría con lo que son las vistas. Ya una vez terminada esta pequeña introducción hacia nuestra arquitectura, empezaremos con la construcción de nuestro sitio, porque ya los conceptos básicos y los conceptos de arquitectura ya los tenemos especificados. Bien, entonces comencemos. Los controladores en Laravel. Los controladores son los encargados de llevar la lógica del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que en los controladores yo voy a poner la lógica de negocio de mi aplicación. Es un principio básico de la arquitectura MVC. Pues bien, para poder crear un controlador en Laravel, yo tengo tres maneras de hacerlo. Yo puedo crear un controlador con el comando php artisan make controller y el nombre del controlador. Esto simplemente me creará una clase en la carpeta controllers, pero una clase vacía. Si yo pongo lo que es el atributo --resource, ¿qué me va a proceder a crear? Me va a crear la misma clase, pero con los métodos básicos para hacer un CRUD. Entonces yo puedo hacer un controlador con métodos personalizados o puedo hacer un controlador específicamente para CRUD. Un controlador específicamente para CRUD recibe con el atributo resource. Ahora, el tercer punto es yo puedo crear un controlador y le digo que sea resource y a su vez que esté atachado a un modelo. ¿Qué quiere decir esto? Con esto yo atacho los controladores a los modelos y me salto varias validaciones en lo que es Laravel. Esta es una de las nuevas novedades que trae la versión 5.4 de Laravel. Hasta las versiones 5.3 de Laravel yo tenía que por cada vez que me venía un objeto mandar a buscar ese objeto y atacharlo a un modelo. Ahora automáticamente en el request el Laravel hace esa búsqueda. Una vez que tenemos claro cómo son los tres pasos para poder crear un controlador, vamos a ver ahora cómo funcionan a nivel de las rutas. Pues el trabajo en las rutas es el siguiente. Yo puedo tener un controlador tipo resource y le especifico un nombre. Quiere decir que foto está atachado a photo controller. Eso sería un controlador tipo resource para un CRUD básico. Un CRUD hablamos de los métodos index, create, storage, update, el método delete o destroy. Una vez que tengo eso, ese es un CRUD básico. Route, resource, el nombre de el atributo, como se va a llamar ese controlador, y el controlador al cual está atachado. El segunda forma ya son los métodos only o los iset. ¿Qué significa esto? El tercer parámetro para poderle poner un resource es o puede ser los métodos que permite, los únicos que voy a permitir, o los métodos que no va a llevar. Esto es recomendable en el caso, por ejemplo, que creemos un controlador y solo utilice de ese CRUD los tres métodos básicos. Pero yo no quiero que ese CRUD ni me elimine ni me actualice. Un pequeño ejemplo. Entonces, si me elimina o me actualiza, y esas rutas van a estar expuestas hacia los usuarios. Entonces, para evitar que los usuarios puedan ver estas rutas en la URL escribiendo dicho nombre, pues ponemos el ESET. Automáticamente con eso ya esas rutas quedan bloqueadas y Laravel lanzará una excepción de 404. En cambio, si yo quiero un controlador exclusivamente que me trabaje solo con dos funciones, entonces utilizo el atributo only. Al utilizar el atributo only, yo le estoy diciendo que el controlador específicamente va a trabajar con los métodos index y show.
Es decir, que si un usuario me pone la palabra create, entonces le va a lanzar una excepción de 404 porque esta función, no existe. Esos son los controladores tipo resource. Ahora, un controlador puede especificarlo o atacharlo a una función específica. Ahí ya irían los parámetros, como por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo una ruta de tipo get y se llama viewPhoto y recibe como parámetro un ID. Según la clase anterior, si el atributo no tenía el signo de pregunta, por lo tanto es obligatorio. Esa ruta la estoy atachando a un método llamado viewPhoto del controlador PhotoController. Y a su vez estoy especificando un nombre a esa ruta. Esto me ayuda para el sentido de que cuando yo utilice los hipervínculos o los href, como lo quieran llamar en programación, yo no me referencie a la parte del viewPhoto. ¿Por qué sentido? Porque si yo me referencio a la parte del viewPhoto, voy a obtener un problema, porque si el usuario final me dice ya no quiero que se llame viewPhoto, ahora quiero que se llame PhotoView, un ejemplo, esto me obligaría a ir de vista en vista cambiando estas URL, pero si yo utilizo lo que es el name, entonces automáticamente basta con utilizar el name. Yo no me importa qué ruta yo le ponga al usuario final, porque si me hacen un solo cambio, netamente lo haría en la URL. ¿Por qué? Porque todo mi código está referenciado por el name. Sin más palabras acerca de esta pequeña explicación, vamos a empezar con el trabajo de los controladores. Entonces tenemos en primera instancia, que yo tengo aquí la clase que nos hemos quedado anteriormente. Entonces vamos a proceder a crear un controlador. Entonces para crear un controlador nos dirigimos a la consola, nos ponemos en la carpeta principal de nuestro proyecto y utilizamos el comando php artisan make, que va a construir algo. Recordemos que si yo no me sé los parámetros específicos para artisan, puedo escribir simplemente php artisan y dar un enter. Automáticamente me salen todos los comandos que yo puedo utilizar. En este caso estamos haciendo los comandos de construcción. Pues ya hemos visto lo que son los comandos para crear una autenticación básica. Vamos a ver lo que son controladores. Jobs, Event y Listener lo vamos a ir viendo conforme hagamos los CRUD. Hemos visto cómo crear un modelo, hemos visto cómo crear las migraciones. Las policías, los providers y los requests también los vamos a ver en los CRUDs. En este caso vamos a crear un controlador, por lo tanto para crear un controlador es el comando makeController. Entonces yo me veo obligado a poner en consola php artisan make controller y especifico el nombre del controlador. Como principio básico de orientación a objetos debe estar con mayúscula la primera letra. Entonces vamos a hacer un controlador de prueba, vamos a ponerle prueba controller y le damos un enter. Eso me crea un pequeño controlador. ¿A dónde se van los controladores? Pues los controladores se van a la carpeta app donde está el cerebro de nuestra aplicación Laravel, hacia una subcarpeta llamada http. Esa carpeta http va a tener a su vez otra carpeta llamada controllers, y en controller se me va a crear prueba controller. Prueba controller, como hemos visto, es un controlador sin resource, por lo tanto es un controlador vacío. Entonces aquí vamos a crear nuestros pequeños métodos. Si yo voy a lo que todo controlador va a heredar de una clase específica llamada controller. Si vamos a ver esa clase controller, pues controller a su vez hereda de base controller. Base controller viene a ser lo que es el padre, y por orientación a objetos sabemos que estos de aquí vienen a ser los traits. En los traits yo voy a poder realizar validaciones o autorizaciones de objetos, o puedo despachar lo que son los jobs. El base controller lo que me ayuda es simplemente a realizar operaciones, es decir que yo estoy extendiendo de dos clases.
extiendo primero el controlador y controlador a su vez extiende de base controller. Bien, entonces una vez que yo tengo aquí los métodos, sin métodos esta clase, pues voy a crearme un método. Para que obviamente este método pueda ser accesado por cualquier aplicativo perdón, cualquier URL, yo tengo que especificar el nombre de ese método en público. Por lo tanto sería public function. Vamos a crear una función que se llame get saludo. Entonces doy un enter. Y una vez que tengo esto aquí, pues simplemente vamos a especificar hola usuario. La hora es. Vamos a concatenar date. Y le digo que quiero el formato h y s. Entonces yo quiero extraer la hora del sistema en este momento. Una vez que yo tengo esta función en el controlador, pues yo necesito ubicarlo en lo que es mi ruta. Entonces el primer paso tenemos que para poder ubicar esto, hasta el momento teníamos esta ruta que utiliza una función anónima. Me retorna una vista, la vista la vamos a ver en la siguiente clase. Tengo el out routes, que son las rutas de autenticación, y tengo lo que son las rutas específicas. Por ejemplo, get. Entonces, voy a hacer una ruta de ese tipo. Voy a ubicarme al final de nuestro ejemplo y voy a digitar el nombre de la ruta. La ruta se va a llamar saludo y pertenece a prueba controller. Prueba controller a su vez llama al método getSaludo. getSaludo. Y se va a llamar el otro parámetro name saludo. Entonces automáticamente yo tengo aquí la palabra saludo referenciada por un name. Si el día de mañana me dicen ya no quiero que se llame saludo, ahora quiero que se llame saludo usuario, un ejemplo, entonces si yo trabajé con nombre de rutas no debo hacer nada en mi código, simplemente cambiar aquí. Pero si yo me referencié por estos valores, pues debo ir a las partes donde modifiqué dichos códigos. Si yo pruebo hasta el momento, ¿qué tendría? Pues abro lo que es mi Laragon y tendríamos lo siguiente. Clic derecho, curso de Laravel. Una vez en el curso vamos a poner aquí la función saludo. Doy enter. Un saludo. Ya veo que no me está retornando nada. Vamos a ver acá el controlador. Perfecto, tengo es hacerle un return. No estábamos retornando. Entonces yo retorno esa función y eso es lo que se le va a ir al usuario final. Dice, hola usuario, la hora es 23 horas con 24 minutos y 7 segundos. Esa es la hora actual de este sistema. Entonces, por eso estamos viendo desde el controlador. Entonces, repetimos. Primer paso, ejecutamos un controlador sin función. Segundo paso, una vez que esté el controlador, vamos a la carpeta controllers y creamos una función pública. Esa función pública la hacemos que por el momento no recibe ningún parámetro y va a ser llamada desde el archivo web.php, que son las rutas para un proyecto web. Entonces aquí voy a especificar el primer parámetro, que como es de tipo get, el primer parámetro representa el nombre de la URL, es decir, lo que pide el usuario en el navegador. El segundo parámetro representa el nombre del controlador con un arroba y referencia la función a la cual yo voy a utilizar. Y este name que representa el nombre de esa ruta. Ahora, voy a crear una nueva ruta que se llame, ya no quiero que se llame saludo, quiero que se llame concatenar
o mayúscula, y le voy a pasar como parámetro una frase, una palabra, perdón. Esa palabra yo le voy a poner aquí get upper y le voy a poner el nombre de la ruta que se llame mayúscula. Entonces, al ejecutar eso, ¿qué voy a tener acá en el controlador? Pues en el controlador necesito crear una función llamada getUpper public function getUpper y le digo que va a recibir un request, o sea, el request es para recibir parámetros desde la URL. Entonces aquí le vamos a poner obj request y retorno ese elemento. Ahora, si yo quiero especificar, capturar qué estoy recibiendo, vamos a imprimir el objeto obj request. Entonces repetimos, creo una nueva ruta que se llama mayúscula, le va a pasar una palabra, por ejemplo, Ernesto, y él va a retornar Ernesto en mayúscula. Pero aquí, como ya estoy pasando un parámetro, el controlador recibe los parámetros con request. Que si son n parámetros, pues no importa, él los recibe como tipo request. Y en request yo voy accesando a cada uno de ellos. Si la ruta es de tipo post, pues no importa, igual él los recibe como un objeto tipo request. Una vez que tengo esto, pues yo simplemente voy a probar que esté funcionando. Entonces voy a consultar la ruta mayúscula. La ruta mayúscula. Y le voy a decir que me complete esta frase. Y como vemos, me cargó un objeto de tipo request. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo en el controlador que me imprime el objeto request. Entonces, si yo observo ese objeto request, pues aquí yo voy a tener los atributos. Tengo lo que son los requests. Tengo parámetros. Tengo si tiene cookies. Voy a tener el cookie, me genera un token, que es la petición que hace él por defecto. Tengo los headers. Los headers de mi ejercicio. Tengo información acerca de la ruta. Y esto es el objeto request que estoy imprimiendo. Pues ahora yo necesito imprimir return str upper obj request. ¿De quién? Obj request del parámetro palabra. Entonces ejecutamos el ejercicio y yo le voy a pasar como parámetro Ernesto y me retornó Ernesto en mayúscula. Entonces, con esto quiero decir que todos los nombres que yo especifique en esta ruta, porque en este caso es de tipo get, en el controlador van a ser accesados a través del método request. En este caso request palabra. Si tuviera id, request id. Si tuviera nombre, request nombre. Entonces de esa manera accedo a esos parámetros. Eso es un controlador personalizado. ¿Por qué? Porque yo estoy creando mis propios métodos y fue un controlador vacío. Entonces de esa manera genero controladores y le paso aquí lo que son el objeto request. El objeto request captura todos los parámetros que yo especifique de esta manera y los voy a poder tratar uno a uno. Segundo paso, entonces vamos a crear un controlador de tipo resource. ¿Qué pasa si yo quiero crear un controlador de tipo resource? Pues aquí le vamos a especificar ahora resource controller. Entonces para especificar eso debo poner la bandera menos resource. Al darle enter, eso me va a crear un controlador, pero ese controlador va a tener una característica especial. ¿Cuál va a ser?
que me generó todos los métodos básicos para hacer un CRUD. Un CRUD se especifica de index, del create, el storage, el método show, edit, update y destroy. Esos son los elementos básicos, las funciones básicas para hacer un CRUD. Como yo tengo este CRUD realizado, pues vamos a probar en index. En index voy a presentar por pantalla los roles, que me cargue todos los roles. Entonces simplemente voy a especificar aquí app role all. Es decir, que de momento me retorne todos los roles. El rol es la clase que es el modelo. Entonces el rol habíamos visto que era un select asterisco from sin where. Entonces cuando yo tengo un controlador tipo resource, yo debo recurrir a mi segunda función, que sería mi segunda forma de hacer rutas, que sería route resource. Y aquí especifico el nombre de esa. El primero, cómo va a estar estructurado, cómo va a ser accesado ese controlador. Pues ponemos aquí resource. Simplemente especifico ese nombre. Y segundo parámetro especifico el controlador. Resource controller. Basta con poner eso, Laravel automáticamente va a crear. Si quiero accesar al index, el nombre de la ruta sería resource.index. Si quiero accesar al create, resource.create. Al update, resource.update. Y así sucesivamente. Entonces, si yo ejecutaría hasta ahí, yo pondría aquí en mi ruta, que es la nueva resource. Y le digo aquí el método index. Me dice que el controlador no ha sido encontrado lo que es el rol. Vamos a ver qué problema tenemos aquí. Y tendríamos que especificar el namespace. Vamos a poner use app role. Entonces aquí vamos a especificar role all. Veamos nuevamente. Perfecto, me ha traído todos los un JSON con todos los objetos que están en la base de datos. Entonces de esa manera yo estoy haciendo un select asterisco from desde una ruta pasando por un controlador. Entonces de esta manera tendríamos el flujo. El usuario me pide una ruta, el controlador se va a la capa de modelos, los modelos a su vez interactúan con la base de datos, retornan esa función y eso se le presenta al usuario. Entonces nos queda pendiente ver lo que son las vistas. Y ahí completaríamos cómo es el flujo completo del Laravel, y con eso ya tenemos las bases para poder entender el sitio que vamos a desarrollar. Entonces, si yo tuviera aquí index, yo acá en create le vamos a poner return hola desde create. Pongo aquí el método show, que también es por get, return hola desde show. Entonces, yo simplemente para accesar a ellos voy a poner resource. Automáticamente el index, no es necesario poner la palabra index. Si yo quiero accesar al método create, simplemente pongo create, doy enter. Me dice que tengo un problema en la línea 27 del controlador. Allá el punto y coma. El punto y coma. Entonces ejecuto nuevamente. Me dice hola desde create. Si especifico show,
A show necesito pasarle un parámetro que hola desde show. Entonces, ¿cómo yo puedo especificar aquí estas rutas y cómo me sé los nombres de estas rutas? Pues fácil, para ver los nombres de las rutas teníamos el comando php route list. php artisan route list. Aquí tengo las rutas hechas hasta el momento. Si podemos observar, tenemos resource.index, pero yo no le puse el nombre. Yo no especifiqué el nombre storage. No especifiqué create, story, update, show, edit. Automáticamente cuando trabajo con rutas de tipo resource, él le pone el nombre por defecto. Entonces tengamos en cuenta esa parte. Cuando trabajo con rutas de tipo resource, él automáticamente me especifica un nombre para esas rutas, que es el parámetro que especifico al inicio, acompañado de los métodos básicos. Entonces, de esa manera manejamos lo que son los controladores. Tenemos cubierta lo que es los dos últimos ítems. Ahora, ¿qué sucede si yo ya quiero obviarme ítems? Si quiero obviar ítems, yo simplemente tendría que hacer lo siguiente. Supongamos que el controlador que estoy ejecutando en este momento, yo no quiero que funcione, solo quiero que funcione para index. Entonces simplemente a mis rutas debería hacerle una pequeña validación. Entonces aquí vamos a ponerle un comentario. Y le voy a especificar aquí resource para todos los métodos. Entonces con eso yo le digo que es un resource para todos los métodos. Ahora yo le quiero poner ahora un resource exclusivo. El resource exclusivo es porque yo no estoy usando todos los métodos y yo quiero que funcione solamente para ciertos métodos. Entonces pondría lo mismo, copio esto y voy a añadir un nuevo parámetro llamado only. Nuevo parámetro es un array y eso va a quedar un atributo, un key llamado only, y le voy a decir que exclusivamente va a servir para el método index. Vamos a ver qué pasa. Vamos a comentar este resource de aquí. No lo estoy usando ahorita. Y yo le voy a decir que exclusivamente quiero trabajar con index. Entonces, si yo escribo show, me dice que no existe. Escribo create, me dice que no existe. Lo dejo vacío y sí existe. Entonces, eso hace el método only. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero un todos menos 1? Entonces vamos a hacer un resource con un resource except. Para hacer un resource except sería lo mismo, pero ahora sería de la siguiente manera. Ya no es only, sino la palabra except. Entonces vamos a copiar otra vez lo mismo, pegamos y le digo ahora que es un except. Y le digo que funcionen todos menos el index. Guardamos. Vamos a hacer una prueba aquí. Entonces, si yo ejecuto otra vez en consola, el método index no funciona. Ejecuto create, sí funciona. Ejecuto show, también funciona. Pero si yo quiero ejecutar el index no me funciona. Entonces, eso es lo que hace funcionar, eso es lo que hace que las rutas pues, sirven para esto. Como hemos visto, en rutas yo puedo crear funciones anónimas como este punto de aquí, puedo crear grupos de rutas como es el caso de acá, puedo hacer filtros en esas rutas como es el caso de aquí, y también puedo hacer lo que son excepciones y que se porte exclusivamente con ciertos métodos estas rutas. Pues bien, ahora veamos
¿qué sucede si yo quiero atachar un controlador a una ruta específica, a un modelo específico? Esta es otra de las ventajas que me trae Laravel. Entonces yo puedo atachar los controladores a los objetos específicos. Entonces, para hacer este paso, yo voy a especificar en mi consola que voy a crear los controladores para los CRUD que va a ser nuestro proyecto. ¿Cuáles son esos CRUD? Esos CRUD vendrían a ser categorías y roles. Por lo tanto, en consola vamos a ejecutar este último comando. Sería category controller menos resource menos model es igual a ¿qué modelo? Al modelo category. Esta es una función exclusiva del Laravel 5.4. Me creo el controlador category y de la misma manera voy a crear el modelo role. Y acá sería role controller. Y bien, con esto tendríamos el controlador role y el controlador category. Pero a simple vista yo veo que es lo mismo de un controlador resource. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica exclusivamente en que el role controller está atachado al modelo role. Entonces vamos a ver aquí y vemos que recibe en show un objeto de tipo role. Es porque automáticamente cuando él recibe el ID va a hacer la búsqueda en base de datos y va a cargar dicho objeto. Entonces esto me ayuda bastante a realizar mis grabaciones y mis accesos a la base de datos, porque me va a ahorrar estar escribiendo ciertas líneas. Entonces hasta el momento dejamos aquí esta clase en la cual tenemos creadas las categorías y los roles que van a permitir interactuar con nuestro sitio. Entonces, ¿qué tendríamos que especificar acá en web? En web dejamos especificados nuestros controladores. Entonces nuestros controladores nuevos van a ser de tipo resource porque exclusivamente para un CRUD, y tendríamos role pertenece a role controller, y el último, que sería category, pertenece a category controller. Entonces como estos de aquí son de administración, pues vamos a meterlos dentro de un filtro. Entonces, para trabajar con controladores de tipo resource en Laravel, yo les voy a agregar un nuevo key llamado as. Entonces aquí le vamos a poner admin, porque estos controladores son de administración y el prefijo va a ser admin. Entonces de esa manera yo tengo mis nuevas rutas listas para poder crear mi sitio. Entonces hasta el momento ya tenemos creado lo que es el modelo, tenemos creado las migraciones, tenemos creado los controladores aunque están vacíos todavía, y tenemos ya creado nuestra ruta. En la siguiente lección vamos a ver lo que es el último ciclo, que serían las vistas, y comenzamos con la evolución de nuestro proyecto. Entonces yo puedo ejecutar desde consola el comando php artisan row list y veo que ya tengo más rutas, y estas rutas serían para saludos, estas rutas serían, vamos a buscarlas aquí. Aquí encontramos admin category storage, así se va a llamar esa ruta, y vemos que está alterada por el prefijo admin, y tenemos admin role y admin category. Con estas rutas vamos a trabajar en nuestras siguientes lecciones. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. La clase de hoy correspondió netamente a cómo funcionan los controladores. Nos vemos en la siguiente lección. Un saludo.